Luis Sanz es miembro del comité técnico que he comentado antes de Sociedad de la Información, Agenda Digital, en fin, de la Federación Española de Municipios. Es delegado de protección de datos del Ayuntamiento de Barcelona y bueno, va a hablar de un tema muy interesante que es el de la forma en que podemos realizar autoevaluación del cumplimiento por parte de las entidades locales y no muramos en el intento de intentar abarcar tantas cosas. Pero bueno, la herramienta que han trabajado es muy interesante y creo que nos puede facilitar la vida. Luis Sanz, cuando quieras. Sí, bueno, primero gracias Jordi, gracias también al Ayuntamiento de Valencia, a todos los y las que habéis hecho posible esta jornada y por supuesto a los que habéis venido a escuchar las ideas o lo que podamos aportar, que yo siempre digo que aprendemos tanto más nosotros explicando y compartiendo como impartiendo. Bueno, yo supongo que esta fecha que os suena a todas y a todos, el 25 de mayo, fue un poco el inicio de toda una serie de acciones. Ahora podríamos hacer aquello de decir, ¿dónde estabais cada uno de vosotras y vosotros el 25 de mayo del 2018? Pues la mayoría estábamos, yo creo, que haciendo los deberes y tratando de que ese 25 de mayo pudiéramos tener el mínimo minimorum, que era tener el registro de actividades de tratamiento en nuestra sede electrónica, en nuestra web o algo por el estilo. ¿Cuántos de los que estáis aquí el 25 de mayo lo que más os preocupaba era tener colgado aquel registro en algún sitio visible y cumplir uno de los artículos del RGPD? Nadie, no me lo puedo creer. Seguro que estabais todos y todas liados en la película, ¿no? A partir de, por supuesto, ese día también sufrimos, creo que el mayor spam de intentos de renovación, de consentimiento que se ha dado. A partir de ahí parece que nadie nos pida consentimiento más. Durante aquella semana se nos pidieron todos los consentimientos ya por años. También lo siguiente, estoy teniendo algunos problemas de interfase, un momento. Vale. A ver si ahora ya funciona. Todos estábamos preocupados por actualizar nuestras cláusulas, que ya no pusiera Ley 15/1999, 4 años más tarde seguimos encontrando cláusulas que todavía lo pone, en adaptarlas a ese registro que nos habíamos preocupado tanto en publicar. A ver, es que voy a tirar del avanzar, que siempre va más rápido. Y seguramente lo primero que nos vino a la cabeza también todas las administraciones locales es que teníamos que nombrar una DPD o un DPD. No sé si muchos de los que estáis y de las que estáis aquí, DPDs de administraciones locales, ya estabais nombrados el 25 de mayo o habéis ido un poco más tarde. En definitiva, yo creo que aquellos primeros meses lo que nos parecía que era una obligación, dices, bueno, es que llevamos 4 días. No. Llevábamos 2 años de moratoria en la entrada en vigor como para que hubiéramos tenido tiempo y aún así hicimos tarde en esos 2 años, ¿no? Revisando un poco qué vino luego, a partir de ahí dices, bueno, ahora hemos de empezar a trabajar. En algunos casos nos pusimos en marcha a realizar modelos de gobernanza, a establecer políticas de privacidad, a generar procedimientos internos y formalizar pues muchas de las cosas que ha estado lo que Ana comentaba, cómo poner las cláusulas de forma obligatoria en los contratos. Lo más fácil es que lo hagáis obligatorio en el propio programa de contratación, o sea, que el sistema de contratación pregunte, ¿en este encargo se tratarán datos de carácter personal? Si la respuesta es sí, dices, ¿qué tratamiento del registro, y le desplegas el registro, ampara el tratamiento de los datos objeto del contrato? Es que no lo encuentro. No puede pasar pantalla, tiene que tener un tratamiento que le ampare antes de formalizar el contrato. Si lo encuentra, a partir de ahí
en las características de este tratamiento le podría además guiar y decir, mira, este está considerado nivel medio de LENS, este tal, y por lo tanto las cláusulas estándar, son estas. Bueno, es algo que yo pienso que todos más o menos, o con plantillas o con sistemas informáticos que lo gestionen, pero hemos tratado de ir quitándonos este, entre comillas, marrón de encima de tener que revisar todos los contratos. Yo no sé en ayuntamientos pequeños, pero os aseguro que en el Ayuntamiento de Barcelona mi oficina entera sería incapaz de revisar los centenares o miles de contratos de encargos de tratamiento que se producen. Por lo tanto, la idea de sistematizar la tuvimos desde el principio. Pero en el punto donde me gustaría empezar la sesión de hoy es decir, ¿todo esto lo estamos haciendo? ¿Estamos realmente cumpliendo la normativa que nos obliga? Porque han pasado 4 años desde la entrada en vigor obligatoria. Aquí fue donde nos planteamos hacer un mecanismo interno de control normativo, no le llamemos de auditoría. Sabemos que la auditoría está permitida, tanto la interna como la externa, pero para nosotros era algo más. Era, y esto lo hicimos, ahora hablo como Ayuntamiento de Barcelona, con el gorro del Ayuntamiento de Barcelona, en el sentido de generar un mecanismo de mejora continua, un mecanismo de continuado cumplimiento, no cumplir hoy y esperar a que 4 años más tarde le haga otra revisión, y sobre todo adquirir una obligación que las auditorías, ahora recordaremos pues que son obligatorias. La gente dice, es que el nuevo reglamento no fija si se han de hacer cada 2 años o cada 3 o cada 4. Hombre, da pistas. En el artículo 5.2 ya nos dice el responsable es el que ha de hacer esto. Y luego también el 32 nos dice que hemos de establecer controles periódicos de la seguridad, tal. Y dentro de las funciones del delegado de protección de datos o delegada, también nos dice que hemos de supervisar el cumplimiento y las auditorías que lo justifiquen. Esto yo pienso que hemos hablado digamos, de la proactividad que hemos de tener. Es que yo siempre pienso que el término de accountability en inglés se entiende perfectamente y cuando lo hemos traducido al castellano nos ha quedado proactividad. No, accountability es demostrar de forma documental, etcétera, que tú eres capaz de responder al cumplimiento que se te está exigiendo y que lo puedes demostrar, ¿no? Y nos damos cuenta de que cuando tratamos de estirar y les decimos a los responsables, bueno, tú tienes las espaldas cubiertas de todo lo que haces, te das cuenta de que no. Y entonces ahí es donde empezamos a plantearnos que si eso nos pasaba en el Ayuntamiento de Barcelona, que no pasaría en muchos ayuntamientos mucho más pequeños, con menos métodos y tal. Dentro del grupo de trabajo de protección de datos de la Comisión de Sociedad de la Información y todo lo demás de la FEM, nos planteamos la posibilidad de hacer una especie de cuestionario rápido para que aquellos ayuntamientos intermedios, quizás no iba tanto enfocado a los pequeños, que pueden tener una tutoría más directa de las diputaciones provinciales, sino a los que se puedan situar ya en la banda 20.000, 50.000, 100.000, que tienen capacidad interna, que tienen ya unos medios mínimos, que tienen seguramente una complejidad, que reúnen las funciones que el artículo 25 y 26 de la Ley de Bases nos exige casi ya a los grandes, por lo tanto, salvo 4 cosas, cementerios y tal, que nos añaden a los más grandes, la verdad es que son casi las mismas. Y ahí es donde nos planteamos hacer algún tipo de herramienta que diera cobertura a eso que a los responsables, yo no sé quién es el responsable de los datos en vuestros ayuntamientos. En el mío es mi alcaldesa, supongo, y claro, si en los muchos presidentes de diputación, alcaldes y alcaldesas, no sé si se van a ocupar mucho de todo ello. En nuestro caso, la alcaldesa, como tiene una ley que es la Carta Municipal de Barcelona y sí que tenemos una excepción, puede delegar sus competencias ejecutivas en otros cargos electos o también cargos gerenciales. En nuestro caso, hay un decreto de alcaldía que eso va a los gerentes y las gerentes de las áreas de gobierno, de los organismos autónomos y de las empresas municipales del grupo, que son casi un centenar en total. A partir de ahí,
La misión del DPD es un poco ayudarles y en este caso nos planteamos ayudarles a que tuvieran esa capacidad de accountability. Hicimos una instrucción donde nos cargábamos una parte de ese accountability general para poderlo tener pulido y tal a disposición de cualquier responsable ejecutivo de tratamiento, les llamamos así a los responsables delegados por parte de la alcaldesa, y eso nos llevó a detectar pues que a veces no teníamos las evidencias que nos gustarían y a poner en marcha este sistema de procedimiento de cumplimiento normativo. Con ello pretendíamos que los responsables tuvieran material para poder demostrar el cumplimiento, pero también establecer una metodología de mejora continua, que pudiéramos tener una especie de estado de auditoría permanentemente actualizado, era ampliar el registro con todos los condicionantes de riesgos y de medidas y de condicionantes de seguridad que pudieran ir ligados normalmente a la puesta en marcha de nuevos sistemas informáticos. Con lo cual, a partir de este primer punto, si controlamos la evolución de los sistemas informáticos y cada vez que hay una modificación actualizamos esos parámetros básicos, esta aplicación, que luego os enseñaré muy rápida, pues nos permitía ir actualizando los riesgos, levantar nuevas alertas, quizás visualizarnos cuándo teníamos que aplicar nuevas medidas y si además empezábamos a tener la disciplina de hacerlo antes de que se contrataran los proyectos, cuando se está pensando el pliego de condiciones, cuando ya has licitado el pliego de condiciones, es tarde. Entonces, nosotros siempre les decimos, bueno, o cuando han firmado un convenio, dice, mira, es que no sé si estarán bien las cláusulas y tal, y te envían un convenio firmado por el secretario y tal, pero me lo tendrías que haber explicado antes, quizás. Bueno, la idea es darles algún tipo de herramienta para que en su oficina puedan jugar y decir, ostras, ¿y si hago esto y si hago lo otro, qué pasaría? Y bueno, les va enseñando unos semáforos rojos y verdes que seguramente les pueden ayudar. Y sobre todo, generar una cultura general de conocimiento. También el de generar un informe de auditoría, porque al final esto lo hemos de llegar a formalizar. Pues con todo esto nos planteamos, bueno, compartirlo. Y decir, quizás para el Ayuntamiento de Barcelona nuestro cuestionario son 287 preguntas, si no recuerdo mal, pero a lo mejor lo podemos simplificar y hacer uno de 150 o de 200 que pueda servir de forma sistemática y de una forma rápida para los ayuntamientos. Y esto es lo que nos propusimos de la FEM. ¿Empezando por dónde? Bueno, empezamos por los materiales que había, por el listado de cumplimiento de la Agencia Española, en nuestro caso y por proximidad, evidentemente, territorial a la Agencia Catalana, también incluimos la guía que la autoridad catalana, que tenemos aquí algunos representantes que luego nos hablarán, había hecho respecto de la evaluación de impacto, una guía que creo que era una guía muy completa, que en ese momento incluimos la versión primera, pero ahora ya estamos mirando también de aprovechar las últimas mejoras que han hecho en la edición de junio del 2022, ¿no? Creo que es la última guía, junio del 2022, y eso nos hablaba de las preguntas que tenemos que hacer. Pero luego también salió la guía de la Agencia Española en junio del 2021 sobre cómo considerar los riesgos. Bueno, pues alto, bajo, medio, alto, muy, perdón, bajo, medio, alto, muy alto. Y procuramos que todas esas 287 preguntas tuvieran una alineación con los riesgos base de la guía de la autoridad. A partir de ahí empezamos a quitar cosas que no aplicaban a las entidades locales. Había muchas cosas que solo afectaban al sector privado, no tenía sentido que nos autopreguntáramos cosas que no iban con nuestras competencias. Ya de paso le pusimos cosas que sí que iban con las del Ayuntamiento de Barcelona. Eso es justamente lo que ahora nos plantearemos quitar para que pueda ser general, ¿no? Pero al final el resultado era conseguir que si nos hacemos estas preguntas pudiéramos tener una visión de nuestro cumplimiento de los principios, de las obligaciones de los responsables y también, no lo podemos obviar, aunque no seamos, a lo mejor en nuestra organización hay un responsable de seguridad que no recae en el propio DPD, es más, el ENS dice que ha de ser diferente, el nuevo ENS ya define claramente estos roles, pero también los aspectos de seguridad. En eso, lo que nos planteamos desde la FEM es, cogemos este cuestionario,
que nos va a permitir hacer estos controles, elaborar un mapa de riesgos y probablemente llegar a unas medidas. Lo primero que hicimos, bueno, lo teníamos en catalán, hicimos una versión multilingüe, salvando los errores que los traductores automáticos nos incluyen. Eso hizo que en la primera versión, pues cada vez que salía ENS, lo traducía por ente. Claro, no es lo mismo el Esquema Nacional de Seguridad que el ente, no lo sé, pero bueno, salvando esto, ahora estamos trabajando en el que hay también algunas de las ponentes de la sala están colaborando en cómo generalizar ese cuestionario, que no tenga peculiaridades y particularidades que solo son del Ayuntamiento de Barcelona, y luego también darle un mínimo, un RAT mínimo. ¿Cuáles son los tratamientos que nunca os deberían faltar en vuestro registro de actividades de tratamiento? Y esto, yo que me he dedicado a mirar lo que tenemos y tenéis todos y todas en vuestros registros, os puedo decir que todos derivamos de la misma ley, entre el artículo 25 y 26 de la Ley de Bases está todo, pero os puedo decir que no nos parecemos en nada. Hay ayuntamientos, tamaño importante, con 50 tratamientos, otros con 20, nosotros 250, otros más incluso que nosotros, y dices, no lo sé, algún criterio no estamos homogeneizando, ¿no? Sí que es cierto que el mínimo minimorum, yo creo que este sí que es lo que trataremos de recomendar, de forma que a lo mejor los de 19 igual han de ir a 40 o 50, pero igual los de 250 ven la oportunidad para reducir a 100. Es nuestro caso, estamos tratando de ir a ello. Hay dos elementos adicionales más que pueden ser opcionales y que no sabremos hasta dónde podremos llegar, porque la idea era liberar un producto dentro de esta legislatura, a diferencia de otras administraciones públicas. Nosotros sí que sabemos que acabamos la legislatura el último domingo de mayo del año que hace, del cuarto año del mandato, por lo tanto, nuestro final está claro y nuestra intención desde la FEM es en el primer trimestre poder liberar este contenido. El contenido no trata de que sea tanto un aplicativo, sino que sea probablemente una buena guía, una guía práctica. Está hecha en un producto ofimático, en Excel, por lo tanto puede ser traspasable y transportable a otras bases de datos, a otros aplicativos, pero sobre todo es algo que ayude a generar cultura interna. A nosotros, por lo menos, nos ha ayudado. Hemos hecho un cuestionario que son 287 preguntas en 5 bloques temáticos, desde la descripción, que tiene los aspectos más generales, el cumplimiento de los principios, como no, el de la garantía de los derechos, el de las obligaciones del responsable y el de la parte de seguridad. La mayoría son aspectos técnico-jurídicos, pero sí que hay aspectos informáticos, donde los informáticos pues, probablemente nos pueden decir más, que son aquí los que estarían marcados en azul. Ahora estamos en este tránsito, en hacer esta generalización del material que nosotros ponemos a disposición de la FEM, pues generalizarlo al máximo con los ayuntamientos. Esta es una pantalla del producto, luego os lo enseñaremos. Lo que tratamos es de que sea algo que se pueda leer en prosa, que tenga pues, estos comentarios. Lo que está en blanco son comentarios que nos hablan de qué artículos nos... casi lo podríamos imprimir y sería un informe de auditoría. Lo que trata es de que nos ponga ese contexto. Hay dos tipos de preguntas, las verde claro y las verde oscuro. Las verdes claro solo se contestan si no o no aplica. En las oscuras ahí has de especificar algo, una ley, una justificación, etc. Y en todas las casillas tenemos el botón de la ayuda. Podemos pulsar, pues yo que sé, termine de conservación, plazo de conservación de los datos. Pues picas la ayuda y dice, a ver, no vale esto de decir los datos los conservaremos mientras que nuestras obligaciones legales nos lo exijan. A ver, la información ha de servir al ciudadano, no a la administración. La administración, por supuesto, que tiene que conocer sus obligaciones. El ciudadano no tiene por qué conocer las obligaciones de la administración. Por lo tanto, sean ustedes un poco concretos y díganle, lo pueden hacer directo o indirecto. Pueden decirle, pues 5 años, y todo el mundo lo entiende, o 4 años después de que usted haga efectivo el pago de este impuesto, siempre que no haya alguna alegación o instancia judicial que interrumpa los plazos. Y esto también, hombre, lo habrá puesto usted, pues sepa que cuando usted lo ponga, el plazo se para, ¿no? Y yo tengo, lógicamente, que conservar esos datos, a lo mejor por su derecho de defensa o por el mío como administración. En definitiva, la herramienta también lo que trata es de
ayudar a leer eso en clave, digamos, de ir entendiéndolo poco a poco. Hay muchísimos riesgos en la gestión municipal. O sea, no pensemos solo en el procedimiento administrativo. Ahora, si dijera cuántos o cuántas utilizáis servicios de estos estándar en la nube, Google Drive, Dropbox, Gmail y tal, no voy a hacer la pregunta, porque mi opinión es que no debemos guardar datos personales en ese tipo de servicios, pero es que son tan prácticos que dicen, ¿por qué no, no? Lo que comentabais antes del Microsoft Online Agreement, etcétera. Pero es que ahora, no ya con las Smart Cities, sino estamos poniéndole trazabilidad de datos personales a todo. Dentro de todo esto, yo siempre me quedo, dices, bueno, ¿qué hace aquí una bolsa de basura? Bueno, ¿cuántos de vosotros en vuestros ayuntamientos estáis tratando de fijar mecanismos de mejora de la gestión de residuos, de acuerdo a la directiva de la Unión Europea, que nos dice que la trazabilidad de los residuos, en muchos casos, llega a mejorar del 20, 30 hasta el 70% la capacidad de reciclaje? ¿Cuántos ayuntamientos están planteando el pago de una una tasa justa en función del reciclaje? Dice, bueno, quien recicle mejor le haré pagar menos. ¿Cuántos tenéis una tarjeta de estas que cada vez que vais a la planta de reciclaje y lleváis objetos concretos a la planta de reciclaje, os dicen, mira, cuando llegues a 6 pagarás un 10% menos de la tasa? Mira, pues claro, todo eso se está haciendo y se tiene que hacer con una cierta trazabilidad. O tienes una tarjeta que abre el contenedor y dice, este ha abierto, ha usado correctamente el contenedor tal. Luego, un punto bueno. De momento solo lo estamos usando para poner puntos buenos. No, pero bueno, es evidente que donde hay esa opción puedes tener la otra y por lo tanto pueden aparecer riesgos. Los riesgos están en los drones que vigilan o no, vigilan o controlan emergencias o no emergencias. Hacemos audiencias públicas que grabamos y retransmitimos para gran transparencia y no nos damos cuenta que probablemente a lo mejor algunas de las personas, una cosa es que yo o el secretario del distrito o la regidora seamos transparentes a la ciudadanía, otra cosa es que los que venís como audiencia pública también deseéis serlo o lo seáis. Bueno, en todas partes hay que considerar estos riesgos. Y con ello lo único que hacemos es generar un mapa que nos permita detectar dónde podemos tener riesgos tolerables, dónde los hemos de acabar de valorar específicamente para ver si los llevamos al verde o al rojo, o dónde nos aparecen riesgos altos o muy altos que por fuerza tendremos o que justificar muy bien, porque hay veces que lo hacemos por cumplimiento legal, o analizarlos, o mitigarlos. No sé cómo vamos de tiempo. 5 minutets. Pues me voy directamente a hacer una pequeña demostración de la herramienta. Ahora sí me tengo que poner las gafas porque la pantalla es de letra pequeñísima. Esto lo que tenemos es un Excel, es como si fuera nuestro registro de actividades de tratamiento. Aquí te colocas el cursor en ese del registro, he puesto el ejemplo del padrón de habitantes, que a todos os sonará, y eso automáticamente carga en estos cinco bloques de auditoría las respuestas que ya tengáis almacenadas. Y aquí podéis ir revisando la finalidad, los datos del responsable del tratamiento, los datos tratados. En cada uno de estos datos dice, hombre, ¿y qué diferencia hay entre datos personales e identificativos? Bueno, pues consulta la ayuda si tienes datos, etcétera. Perdón, si tienes dudas, etcétera. Cada vez que pones un sí o un no, el sistema, no nos deja escribir por aquí, simplemente nos deja rellenar las preguntas concretas y en cada control, aquí al lado nos aparece un riesgo. Es este número que ahora está en blanco, pero que, por ejemplo, aquí está en el 4. ¿Por qué? Dice, ¿el padrón trata datos de menores de edad? Sí. Los datos de menores de edad son, la guía de la autoridad dice que el tratamiento de los datos de menores de edad pues es de riesgo muy alto. Yo no lo discuto. Luego veremos cómo la auditoría lo podría llegar a justificar
porque es una obligación legal, porque no son datos proporcionados, porque aquí decimos, hombre, solo se facilitan datos de menores a los convivientes que ya deberían conocerlos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que si yo aquí pusiera que no, pues automáticamente este riesgo me desaparece, y no solo me desaparece el individualizado, sino que el sistema lo que me va permitiendo es ir almacenando el de personas afectadas por el tratamiento que lo tenía en rojo, ahora dejo de tenerlo en rojo. Además, me va diciendo lo que tengo relleno. Eso quiere decir que si ahora me faltara una por rellenar, aquí saldría un 83, un 84, porque si no, a lo mejor el mapa de riesgos, si no está completo, pues no sería suficiente. ¿Qué más? Tenemos los datos de cesiones y transferencias. Entendemos por cesiones lo que no son encargos de tratamiento. Aquí la nomenclatura es importante. Y, bueno, este sería el primer bloque. En el cumplimiento de los principios, y voy rápido, aquí en la hoja de principios empezamos por la finalidad. Seguramente hacemos muchas preguntas y lo usamos para otra finalidad. Y dice, hombre, yo nunca los uso para otra finalidad. Bueno, sí, pero podría ser. O sea, pueden aparecer no aplicas. Si hacemos tratamiento de datos a menores dentro de la sociedad, dice, yo no ofrezco juegos en línea. Bueno, igual un día se nos ocurre, ahí están por lo menos las preguntas. Si usted trata datos especiales, pues díganos cuál del 9.2 le ampara. Y también vamos colocando algunos que ya están prefijadas. Estas que están prefijadas, en nuestro caso lo están porque así lo dice nuestra política de privacidad, que supone que es de obligado cumplimiento. También el plazo de limitación de conservación, los principios, exactitud, necesidad y proporcionalidad, etcétera. En el tema de los derechos también preguntamos sobre, no tan solo, hacemos también una estadística de si han tenido ejercicios de derechos. Eso puede ser bueno o malo, porque los ejercicios de derechos, si los contestas correctamente, es que no solo tienes procedimientos previstos, sino que funcionan. Otra cosa es que además te sancionen. En el caso de los sancionadores, si los hay, los contabilizamos lógicamente negativamente. Aquí preguntamos sobre sobre muchos temas que son, digamos, de política. Esta es nuestra política de privacidad y así los marcamos y mira, esto te lo he contestado yo porque corresponde a la política. Si tú, por alguna razón, no estás cumpliendo la política municipal, puedes cambiar este sí por un no. No hay problema. ¿Vale? Pasamos todos los derechos, tratamos de recordarles todo, es como una especie de lectura del reglamento. A partir de ahí nos vamos a las obligaciones. En nuestro caso, las obligaciones, la mayoría las tenemos reguladas por la propia instrucción interna y por la propia política, pero para los que no los tengáis, pues tendréis aquí todas las cosas que ha de hacer el delegado. Por ejemplo, designar al DPD, o, por ejemplo, llegar a llevar el registro de tratamiento. En nuestro caso, la instrucción delega en el delegado el llevar el registro de tratamientos. Y, por último, la seguridad. La seguridad es hacer las preguntas de probabilidad y de impacto que hay normalmente en todas las guías. Perdón, aquí la seguridad. Y al final llegar, me las salto todas, llegar a decir, mira, probabilidad tal, impacto tal, este es el riesgo general que yo tengo con las medidas actuales. Por lo tanto, sería el riesgo inicial. A partir de aquí, quien se quiera mirar esto, luego ya tendríamos unas opciones de resumen que también, por supuesto, perdón, me lo he dejado, evalúa la necesidad de realizar una PIA o no, si se tuviera que realizar, también aparecería aquí, y, por lo tanto, lo que nos acaba dando es un mapa de lo que nos tenemos que mirar son las columnas de la derecha. Si tenemos verdes, no hay ningún problema, el padrón en Barcelona parece que está bien, pero si nos aparecieran naranjas o rojos, hemos de ver cómo hemos de justificar este rojo que aparecía aquí, por qué el padrón tiene que tratar datos de menores, ahí lo justificaremos y seguramente le aplicaremos unas condiciones que el tratamiento del padrón a veces no lo justifica, pero sin embargo nosotros siempre lo hemos tratado con trazabilidad, con seguridad de usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, lo que tratamos es de poner a disposición de los ayuntamientos una herramienta que os permita rebobinar lo que deberíais hacer.
Luego, si la transformáis en un informe de auditoría o no, esto es un tema vuestro, ¿no? Pero por lo menos es todas aquellas preguntas que siempre os deberíais haber hecho y que a lo mejor no habéis tenido tiempo. Y se ha acabado el tiempo. Vamos un poco justos de tiempo. ¿Alguna pregunta? Buenos días, soy Miguel Ángel Oquiñena, DPD del Ayuntamiento de Alcobendas. Me viene estupendamente tu presentación porque justamente estamos en el momento a punto de lanzar una encuesta de autoevaluación. Y me surgen muchas preguntas. Entre ellas, veo que es una herramienta en Excel. Quiero preguntarte si es un desarrollo propio del Ayuntamiento de Barcelona o es una herramienta contratada externamente. Esa es una de ellas. Luego, la experiencia. Si ya habéis hecho esta autoevaluación, ¿cuál ha sido la experiencia? Porque, evidentemente, son muchas preguntas y complejas, ¿no? Me pongo yo en mi caso y yo creo que si lanzo 287 me cuelgan directamente. Pero bueno, en eso estamos. Y luego, muy interesante me ha parecido la figura del ejecutivo de tratamiento. En el Ayuntamiento hemos definido, a través de la política de protección de datos, una figura que le hemos denominado administrador de tratamiento, que viene a ser el antiguo responsable interno de la antigua legislación, rescatarle, porque en nuestro caso los responsables son los directores y tienen por debajo que tener a alguien que realmente sea la persona que va a ejecutar por delegación del director todo este tipo de cuestiones. Y son los destinatarios del cuestionario. Entonces, era preguntarte un poco cómo ves esta figura. Gracias. A ver, rápido. La primera, espero no acordarme de todas, es un desarrollo interno, es un desarrollo en Visual Basic sobre Excel, por tanto son macros. El resultado al final es una tabla plana de Excel, con lo cual que te lo traspases a una base de datos o a otro sistema no es ningún problema en cuanto a los datos. Y las preguntas también son parametrizables, o sea, todas las preguntas están codificadas, tú puedes cambiar el texto de la pregunta y a través del código el sistema, la programación funciona igual. El desarrollo es nuestro, por lo tanto, nosotros tenemos la libertad de ofrecerlo a quien no. Si alguien lo pregunta, no damos ningún servicio, lo damos gratis, y por supuesto nos podéis llamar en las dudas que tengáis, ¿no? Pero digamos lo compartimos. Y si encontráis algún fallo y nos ayudáis, tanto mejor. No descartamos el que luego lo traspasemos en una herramienta, pero esto enlaza con la segunda, la que tú me hacías. 287 preguntas, ¿os responden? No. Se las tenemos que rellenar nosotros en buena medida. Yo lo que he puesto, yo no hago la auditoría la hacen los responsables. En nuestro caso, y enlazo con la tercera, los responsables son gerentes, a los que la alcaldesa les transfiere la capacidad de dictar resoluciones. Por lo tanto, ¿quién dicta las resoluciones sobre derechos, etcétera? Son ellos por decreto de alcaldía. Evidentemente puede ser que gerentes y de área o de organismo no sean expertos en protección de datos. Entonces sí que exigimos que cada uno nombre un referente en temas de protección de datos para cada área de gobierno o organismo autónomo, que normalmente suelen ser secretarios o secretarías delegadas de los mismos y que suelen ser juristas. Entonces yo creo que por ahí es un poco por donde debemos de ir. Y respecto a si las 287 preguntas son imposibles, hemos hecho un cortocircuito que está en la herramienta, que es la posibilidad de hacer con una sola hoja. Hay una que se llama Dante, que es el documento de evaluación de nuevos tratamientos. Es el que usamos como hoja de riesgos para un tratamiento que no existe y que empieza. Y en ese, una de las cosas que nos puede hacer es nos clasifica los tratamientos en riesgo A, B o C.
El riesgo B o C normalmente son tratamientos que no tendrán problemas de legitimación ni de determinados factores, suelen ser temas técnicos. Entonces decimos, si es B o C no hace falta responder a las 287 preguntas, con responder a las 50 del Dante es más que suficiente. Y si estamos hablando de As, pero estos son menos de una tercera parte, entonces vamos a ver qué parte de las 287 podemos contestar automáticamente y cuáles son específicas. Pero efectivamente tienes razón, hay que hacer un poco de todo porque tenemos tratamientos de riesgo muy variopinto y vale la pena ajustar la herramienta. Hemos procurado que tenga ese ajuste de ABC. ¿Vale? No sé, ¿quedaba alguna, no? Muy bien, pues vamos al descanso y volvemos en un ratito.